Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ya estamos aquí como cada semana en su programa A Propósito. Qué gusto saludarles en esta noche, en esta tarde, depende de dónde nos vean y dónde nos escuchen, en qué momento. Y bueno, pues el día de hoy muy contento de saludarles con un excelente tema, pero además con excelentes invitados en esta conversación. Hoy le doy la bienvenida al doctor Gadi Gabriel Montaño. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Pues como siempre, un placer poder conectarnos con ustedes, un placer poder llegar hasta sus hogares y enviamos un saludo a todos aquellos que ahorita, pues bueno, están durmiendo allá en España, en Italia, pero una vez que se despierten, pueden entrar en conexión y les mandamos un beso, un abrazo y tenemos un temazo y aparte tenemos un invitado de lujo, súper lujo. Así es, efectivamente. Está con nosotros el doctor, el apóstol David Chi. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Oh, para mí es un honor que me hayan invitado. Verdaderamente lo aprecio. Deseo aprender mucho de ustedes y pues si hay alguna opinión que dar también, ¿verdad? Mi corazón está feliz, contento. Saludos a los que van a contactarnos a través de este programa. Deseamos de hacer un clic para saber qué va a pasar con nosotros y con nuestras familias, sobre todo Así con... es. Efectivamente, sobre todo, híjole, pues los últimos meses han sido diferentes. Nos hemos tenido que habituar a hacer cosas que no, pues que no sabíamos, que no entendíamos. Si alguien nos lo hubiera platicado hace un año, no lo hubiéramos creído. Y hoy pues vivimos una realidad nueva, una realidad diferente que no podemos negar, pero para los hijos de Dios, ¿qué nos espera, doctor Gadi Gabriel Montaño? ¿Qué podemos esperar frente a una nueva normalidad? Y lo vamos a poner entre comillas, ¿no? Porque digo, si vamos a entrar en términos de nuevas normalidades, pues la última nueva normalidad, la más importante, pues ocurrió hace 2000 años, ¿no? Se partió la historia con eso, pero frente a todas estas circunstancias, ¿cómo le entramos? Bueno, siempre ha habido nuevas normalidades, pero ahora lo conocemos en ese término, o sea, ahora conocemos una nueva normalidad, o sea, lo que están queriendo cambiar son las normas, la forma de vivir, la forma de ver las cosas, la forma de trabajar, la forma de comunicarte, la forma de vivir, o sea, acabar pronto, ¿no? Entonces, como que estamos siendo llevados por estos últimos tiempos para vivir de una manera diferente a la que veníamos haciendo o acostumbrados a vivirla, ¿no? Pero yo creo que es una gran oportunidad para que nosotros despertemos y podamos ir a otros niveles, tengamos una creatividad más amplia, nuevas oportunidades, nuevos inventos, nuevas cosas. O sea, creo yo que esta nueva normalidad, así como se le dice para todos aquellos que confiamos en Dios, es una puerta impresionante de oportunidades. Así es, efectivamente, efectivamente. Y bueno, pues, doctor, el apóstol David Chi, cuéntenos porque, pues yo creo que hay mucha expectativa. Por un lado hay mucho temor en el mundo, pero también hay muy buena expectativa por parte de los hijos de Dios. Bueno, la Biblia dice que la luz en las tinieblas resplandece. Así Esto es. es una lucha entre la luz y las tinieblas. Las tinieblas atemorizan, pero la luz aviva, nos hace vivir en dimensiones gloriosas. Y la luz siempre va a vencer a las tinieblas, ¿verdad? Yo sé que en la noche las tinieblas tienen su lugar, pero si ustedes se dan cuenta, ya hemos salido en la oscuridad del mundo antiguo, cuando no se tenía toda la energía que hoy se tiene. Hoy tenemos ciudades que no duermen. Verdaderamente tenemos empresas, fábricas que trabajan 3 turnos, ¿verdad? Verdaderamente hay gente que estudia de noche, trabaja de día. Hay gente que disfruta su familia solamente en la noche porque tiene 2 trabajos. Bueno, esa carrera que llevábamos tiene que cambiar. Y para mí es muy importante entender que estamos ante una nueva etapa de un nuevo aprendizaje. Eso es sin duda importantísimo. La Biblia también nos dice que
debemos aprender a vivir con sabiduría. Enséñanos a vivir con sabiduría de tal manera que traigamos a nuestra vida una dimensión de complacencia. En medio de la crisis podemos tener paz. Lo digo yo, que yo fui víctima del COVID, ¿verdad? Para mí, mi vida la dividió el COVID en antes del COVID y después del COVID. Y antes del COVID yo vivía muy atribulado, muy metido en el trabajo, queriendo lograr metas, metiéndome en mil y una cosa, pero el COVID vino a partir mi historia en antes y después. Después de esto yo aprendí que la vida la tengo que tomar con sabiduría, para no cansarme y disfrutar los años que Dios me regaló después del COVID. Yo creo que debemos aprender de las experiencias propias y las experiencias de otros, de los modelos de la sociedad en la que vivimos, pero también de los modelos de los países que quizá podrían ser más desarrollados. Tenemos que aprender una nueva forma de vivir. En estos meses, con todo este proceso, yo creo que una de las constantes que hemos vivido ha sido como una especie de frustración. Es decir, frustración en muchas cosas, justamente de no lograr ciertas cosas, o de enfrentarnos a retos, o de perder gente que amamos, o de no saber qué hacer, ¿no? De no saber para dónde ir. Yo creo que no estábamos preparados de ninguna manera para una circunstancia de este tipo. ¿Y cómo superamos esto? Bueno, una de las cosas que acaba de mencionar el doctor David es que nosotros, los hijos de Dios, podemos tener paz en medio de la tormenta. Y esta nueva forma de vivir, esta nueva dimensión, por así llamarlo, dices tú, nos tomó de sorpresa. No estábamos preparados para este tipo de situaciones. Pues sí y no. Yo creo que todo el mundo veía o sentía venir cosas diferentes. Todo el mundo mencionaba que las cosas se iban a poner difíciles, y sobre todo al inicio, ¿no?, de esta pandemia administrada que inicia por allá por marzo ya su declaración. Pero a la vez creo yo que la promesa que nosotros tenemos de parte de nuestro Dios es hoy, cuando tenemos que vivirla en su mayor expresión. Él dice que nosotros podemos tener paz en medio de la tormenta, que Él es nuestro castillo, que Él es nuestro escondedero fiel, que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Lo que Dios nos está diciendo es que hoy es el tiempo en que nosotros podemos descansar en Dios, experimentar el descanso en Dios. Y cuando hablo de descansar en Dios, no estoy hablando de cesar nuestras actividades, dejar de ser responsable en nuestro trabajo, dejar de orar o asistir a la iglesia. No estoy hablando de eso. El doctor decía ahorita que su vida fue partida por el COVID antes y después. Antes él vivía una vida acelerada, él tenía compromisos aquí, compromisos allá, y bueno, yo lo conozco de cómo él es dinámico y quería devorarse el mundo, ¿no? En dos mordidas, ¿no? Porque es muy activo el doctor Chi. Pero llegó el momento en que el Señor nos enseña que en medio de esta situación tan drástica es cuando mayor descanso podemos tener. O sea, suena como controversial, ¿no? Porque el mundo en estos momentos nos lleva a tener prisa, nos lleva a hacer las cosas rápidas, a ser dinámicos y como ya se mencionaba, a tener 2 turnos, 3 turnos y caminar de una manera diferente. Y si las cosas se ponen más difíciles, entonces tenemos que buscar mayores soluciones y eso nos lleva a un afán. Pero Dios nos dice que aún en medio de esto, o es más, no aún, sino más en medio de esto, es que nosotros podemos vivir una vida descansada, una vida de mayor confort, una vida de mayor triunfo, de mayor gozo, de mayor alcance, de mayor economía, de mayor contundencia espiritual, de más milagros, de más, de abarcar más, de influir en más territorio, de ensanchar las tiendas, como dice el Señor. ¿Por qué? Porque una persona que vive en el descanso del Señor es una persona capacitada, es una persona que se le multiplica el poder y la unción del Señor a una persona que vive afanada, que vive atribulada,
conforme a lo que dictamina esta nueva normalidad del mundo. Entonces nosotros tenemos una normalidad espiritual que nos lleva al descanso totalmente. Bueno, yo creo que estábamos avisados, pero no sabíamos cómo iba a llegar este asunto. Porque claramente la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que vendrán tiempos difíciles y acontecerán cosas que estamos viendo hoy realmente. Señales en los cielos, señales en la tierra, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, enfermedades. Bueno, estamos avisados desde hace 2000 años, pero como el Señor es el que tiene en sus manos los tiempos y las sazones, no sé, creo que nos agarró de sorpresa porque estábamos muy ocupados en ciertas cosas y no enfocados a una preparación para estos tiempos. Lo digo como hombre que le gusta preparar líderes para el futuro. Para mí, preparar líderes para el futuro no solamente tiene que ver con el conocimiento de Dios, de su palabra, sino también tiene que ver con la formación de su carácter para aprender a vivir en tiempos difíciles y disfrutar. La verdad, lo decimos muy fácil, pero aprenderlo es muy difícil. Para mí, yo vivía encarrerado. Yo tenía 6 convenciones al año, 2 o 3 cumbres apostólicas, muchos encuentros cada mes, a veces 3 en 2 meses, y así era una actividad constante y me gustaba generar resultados. Pero en este episodio de mi vida, en donde vino un desacelerón, la verdad, 37 días ocupó Dios para cambiar mi entendimiento de las cosas. A veces queremos correr cuando debemos caminar, y a veces caminamos cuando debemos correr. Y hay cosas en la vida que no le estamos dando la importancia de vida, y sobre nosotros recae la responsabilidad de entrenar a un pueblo preparado para aprender a vivir la vida y aprovecharla para vivirla bien, y en medio del conflicto disfrutar. Eso es muy importante. Para mí, el haber sobrevivido a esta enfermedad me hizo entender que toda victoria que yo vivo y que el Hijo de Dios vive, y sobre todo el siervo de Dios vive, la debe celebrar. Porque estamos acostumbrados a tener victorias, pero no las celebramos. De tal manera que andamos carrereados en muchas cosas y no nos detenemos ni para dar gracias ni para disfrutar un triunfo. Y a mí el Señor me dijo que tengo muchos triunfos que celebrar y que yo me calme para que yo pueda disfrutar el resto de mi vida bajo un diseño específico. Así es, así es. Esto, la verdad es que estoy muy, muy contento con la conversación de esta noche, de tener aquí a 2 hombres de Dios impresionantes, 2 apóstoles que han desarrollado y entregado su vida al Señor. ¿Cómo ha cambiado esto desde la perspectiva justamente de la iglesia? Porque la visión justamente, como decía el apóstol Chi, tuvo que cambiar, ¿no? O sea, tanto el ritmo como el acelere, pero hasta dónde también el enfoque, la visión. Doctor Gadi, cuéntenos. Es que, mire, estábamos acostumbrados a nosotros ser las iglesias del esfuerzo, ¿no? Por así decirlo. Íbamos aquí, íbamos allá y lleno de actividades, como decía el doctor, y sí dependíamos del Señor, pero no dejábamos que el Señor actuara en muchas ocasiones. Esto nos llenaba de actividades. La situación cambia completamente, pero yo creo que cambia a nuestro favor, porque el Señor, con todo lo que está sucediendo y con todas las limitaciones que ahora los gobiernos federales y mundiales están presionando y están haciendo cada vez el cono más apretado, esto va a hacer que nosotros dependamos más de Dios y que dependamos más de los milagros, del poder y de la justicia de Dios que de nuestros esfuerzos. Yo creo que nosotros seguiremos trabajando, inventando, creando formas de llevar el evangelio, pero también creo que ahora más que nunca vamos a estar dependiendo de Dios
para que lo sobrenatural de Dios nos lleve a dimensiones que hagan la diferencia entre el mundo que sigue atormentado por la crisis y que sigue atormentado por una pandemia y por muchas pandemias que vendrán. Eso hará que nosotros clamemos más a la manifestación gloriosa, sobrenatural de Dios para alcanzar dimensiones diferentes que van a ver los del mundo, que la iglesia que por la cual el Señor Jesucristo viene es una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, así como dicen las Escrituras. Entonces creo yo que nos perfilamos a un tiempo glorioso, maravilloso, donde vamos a depender más de Dios que de nuestras fuerzas, de nuestras habilidades. Entonces, eso es lo que el mundo está esperando ver y eso es lo que yo creo que Dios ha dictaminado que la iglesia de los últimos tiempos tiene que ser, depender al 100% del Señor para poder desarrollar esta generación tan gloriosa que ya está escrito proféticamente que iba a brillar. Levántate y resplandece, dice el Señor. Ha llegado tu luz. Así es, apóstol. Sí. Bueno, yo creo que las cosas tienen que cambiar. No estamos acostumbrados a los cambios. No nos gustan que nos muevan el tapete cuando ya estamos muy cómodos. Y la predicación del Evangelio yo la he vivido de hace 46 años. Yo desde los 18 a 19 años me dediqué a predicar el Evangelio. Y en aquel entonces yo lo predicaba en las universidades, en las plazas, en los mercados. Aún me metía a las parroquias, a las iglesias a evangelizar. Porque para mí el afán importante es que ninguno se pierda. Y la verdad es que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y vivan. Pero la salvación es una opción para todo aquel que cree. Y no todos van a creer. Pero una de las cosas que nos ha cansado a nosotros los hombres que estamos lidiando en esta batalla espiritual es que queremos que todo el mundo se salve. Y dice la palabra de Dios que no todos van a creer. Pero como nosotros hemos agarrado apasionadamente el llamado de predicar el Evangelio a todas las naciones para que la gente tenga la oportunidad de la salvación, creemos que todo el mundo va a creer en nuestro anuncio. Y nosotros nos damos cuenta que no es así en este tiempo. Realmente el número de los gentiles, no sé si ya se completó, está próximo a completarse, pero yo creo que tiene que cambiar el mensaje y el aprendizaje. Primero tuvimos que aprender que Dios es amor y que por su amor nos perdona. Esa es la primera etapa, algunos le llaman la primera reforma. La segunda reforma, la segunda etapa, tiene que ver con que si tú quieres ser salvo, tienes que obedecer los mandamientos. Y el Evangelio de Juan, capítulo 15, 16, 17, nos habla de la importancia de guardar el mandamiento del Señor, ¿verdad? Y no estamos hablando de los mandamientos antiguos de Moisés, sino los mandamientos que Él da para resumir nuestra vida bajo su señorío. Primero salvación, luego señorío, pero en esta época el cambio radical es que la iglesia tiene que ser transformada de una iglesia religiosa a un reino poderoso. Y eso es un grande desafío. Yo estoy muy emocionado porque Dios me permitió vivir para esforzarme y colaborar de alguna forma en esa transformación, porque no es lo mismo vivir con la salvación que vivir con el señorío, pero tampoco es lo mismo vivir con el honor de ser un hijo de un rey y vivir en plena luz del día, en una victoria sobrenatural sobre las huestes de maldad que circundan en medio de las tinieblas espirituales que cubrirán la tierra. En otras palabras, tenemos que transformar nuestra mente y transformar la organización. Y esa organización se llama iglesia, para que tome dimensiones de reino y se empodere y pueda disfrutar de sus victorias y aprender a celebrar sus victorias. Claro, tenemos que salir de aquí diferentes. Platicaba con unos amigos y decían, bueno, ¿qué pasaría si en lugar de pandemia hubiera sido el rapto? O sea, nos hubiéramos ido, nos hubiéramos quedado, ¿no? O sea, si fue ensayo, híjole, pues, no sé, ¿no? ¿Cómo hubiera estado, ¿no? Pero nos hemos enfrentado a esto. Yo recuerdo cuando el apóstol estuvo pasando por este proceso,
era impresionante ver la cantidad de oración, la cantidad de iglesias unidas, la fe que se movía, ¿no? Y que daban los partes médicos y que eran con con un pesimismo impresionante, ¿no? Y nosotros, me acuerdo, íbamos a la palabra y decíamos, no, si tan solo tocar el borde, con un 1% que tengamos que los médicos estén ahí, nosotros sabemos que el apóstol va a sanar. Es decir, hubo un movimiento, también ha habido un movimiento de fe a partir de esto, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que agradecer también, ¿no? O sea, la iglesia se ha movido a una dimensión de oración, a una dimensión de fe, a la fuerza, ¿no? No fue por voluntad, pero sí ha habido grandes milagros también en este proceso. Bueno, yo creo que se debe al cambio. La vida espiritual tiene que hacerse más real que la vida religiosa. Esta pandemia ha marcado una pauta para muchos. Bueno, todos somos testigos que en muchas de nuestras iglesias hay mucha gente que ha dejado de asistir. Unos por temor, pero otros por frialdad. Y el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Eso dice la Escritura. Pero los que verdaderamente están buscando el reino de Dios, ellos están más vivos que antes, ¿no? Yo puedo sentirme más vivo que antes, porque le voy a decir que la religión le carga a uno mucho. El ser un líder religioso batalla uno mucho con uno mismo y con los problemas de los demás, porque la religión pues es como un resguardo para mucha gente que vive incorrectamente, y creen que así se van a ir al cielo y que en el rapto se van a ir y que Dios gozan de la aprobación de Dios. Pero cuando tú te enfrentas a una vida o a un episodio de la vida en donde te das cuenta que una cosa es lo que la religión te enseña y tolera y otra cosa lo que el reino es y el sacrificio que eso conlleva, te vas a dar cuenta que vas a tener que iniciar una nueva forma de vivir. El reino de Dios es diferente a la iglesia religiosa. La iglesia religiosa tapa con muchos pecados, muchos errores, muchos juicios, muchas cosas malas, ¿verdad? Y mucha gente que conforma la iglesia religiosa va a caer en desánimo, en desacuerdos, se van a pelear entre sí, pero si nosotros los apóstoles tomamos la batuta del reino, permítame decirle que vamos a enseñar una nueva cultura al pueblo de Dios, a ser verdaderamente y profundamente espirituales para que aseguren su permanencia en el reino y su partida a la presencia del Señor. Entonces, para mí es un gozo enorme haberme quedado. Yo en este episodio de mi vida pude subir a lo alto y bajar a lo profundo también, no tanto, ¿verdad? Ni fui tan alto ni tampoco me fui a lo profundo, pero sí pude visualizar primero, segundo, tercer cielo, ¿verdad? Y la gloria de Dios que emana del tercer cielo no me permitieron entrar. También pude ver el abismo, ¿verdad? Y pude ver la maldad que hay en las naciones. Y yo dije, con eso me basta, porque lo que me toca hacer no tiene que ver con el tercer cielo, ni con el Seol Hades, ni con el infierno, ¿verdad? Con el Seol, ni con el infierno. Tiene que ver con lo que la gente lucha en medio de una sociedad confundida, en donde la religión ya no sirve para nada. Los principios morales han entrado en controversia. ¿Por qué? Porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hay una grande confusión, pero en el reino hay claridad. Somos hijos de la luz y los valores y la fe de los hijos de la luz van a sanar la tierra, porque también somos sal. Esta sociedad tiene que sufrir un cambio a través del testimonio de nosotros. Wow. Así es, doctor Gadi. Fíjese que el tema sigue siendo un diseño espiritual o lo óptimo para nosotros poder tener una estructura espiritual que pueda sobrepasar todas las cosas y ser victoriosos en todas las cosas. Consideramos que aquel que no tenga un diseño espiritual no va a pasar la prueba.
No va a Así es. pasar todas aquellas cosas que vienen, que están preparadas para que el mundo las viva, no las va a pasar. Entonces, es bien importante que la iglesia en general, y haciendo énfasis en que no estoy hablando de una iglesia religiosa, como ya lo dijo el apóstol, sino más bien todo aquel que tiene conocimiento de la verdad, tiene que entrar en un diseño espiritual efectivo, tiene que vivir de manera cercana, de manera experimental, los principios de la palabra. Porque bien se ha mencionado que en la etapa de predicar la salvación y en predicar el crecimiento con este respecto del conocimiento de lo que Cristo Jesús hizo en el Calvario, pues es muy bueno. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que la mayoría de la gente lucha con el pecado y está ocupando su vida y está ocupando su preparación para poder vencer el pecado, es una etapa donde no tiene fin, porque el estar siempre peleando con el pecado ocupa tu vida y te desgasta la vida y te lleva a la frustración y al dolor y a la enfermedad en muchos de los casos. Pero cuando nosotros tenemos un diseño espiritual, cuando nosotros nos ocupamos no de luchar contra el pecado, sino que nos ocupamos de que nuestra vida sea una expresión de la gloria de Dios. Cuando estamos ocupados y estamos entregados y, por qué no decirlo, hasta enfurecidos en poder establecer un reino de luz en medio de un mundo de tinieblas, no estamos ocupados nosotros en si vencemos o no vencemos al pecado, sino que esa es una etapa que no tiene ya más lucha entre nosotros, sino más bien estamos ocupados en cómo establecer el reino y cómo demostrarle al mundo que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios bueno, fuerte, amable, cordial, que tiene un reino glorioso al cual les invitamos a entrar. Entonces las dimensiones son otras. Como dice el dicho, todo tiene niveles, hay niveles, y la verdad es que sí, pero la invitación que nosotros podemos hacerle al mundo en general y a la iglesia en especial es que tengamos un diseño espiritual para poder vencer todas las circunstancias que vienen, porque es una andanada donde proféticamente dice la Escritura que sería soltado el enemigo para que pudiese hacer 1000 cosas aquí en el mundo de maldad. Si no tienes un diseño bien establecido espiritual, yo te puedo decir que la vas a pasar muy difícil. Pero si tú tienes no un compromiso con Dios, sino una entrega y una rendición delante del Señor, entonces tus peleas van a ser otras, van a ser por lograr, por conquistar, por establecer, por llegar más lejos, por glorificar el nombre del Señor. Estarás ocupado en las cosas del reino y en las cosas gloriosas de victoria que honran al Rey. Esa es otra dimensión, pero regreso y repito onerosamente, si no tienes un diseño espiritual para estos tiempos, vas a sufrir pérdida. Yo creo, si me permiten, que debemos cambiar nuestra mentalidad, porque todavía en la religión se maneja el principio de que seguimos siendo pecadores. Ah, no, yo soy un pecador, no tomen ejemplo de mí, porque les voy a quedar mal, ¿no? No se fijen en el hombre, ¿verdad? Mientras sigamos pensando que somos pecadores, ¿verdad? Con la ventaja de que somos perdonados, pero todavía pecadores, pues no alcanzamos el nivel de honra que merece el reino. Yo creo que el enfoque de la formación para el diseño de una vida tiene que ver con la meta. La meta es entrenar gente del pueblo de Dios para que aprendan a vivir en honra y sean considerados honorables. Porque la palabra santo a veces tiene que ver con el sentido de que somos apartados. Y la verdad es que somos santos, estamos apartados para Dios. Y aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo, ¿verdad? Y cuando entendemos estos principios nos damos cuenta que nosotros fuimos sacados de lo vil, de lo menospreciado, para sentarnos en silla de príncipes. En otras palabras, de lo que no valía nada, Dios nos tomó, nos perdonó, nos limpió, pero no nos dejó en medio de un mundo lleno de hostilidad y de pecado, sino nos hizo sentar en silla de príncipes. Los príncipes son gente honorable. La gente que ha creído tiene que saber que está ocupando un lugar glorioso, preparado por el Espíritu de Dios. Por eso es necesario la experiencia con el Espíritu, porque por ti mismo no vas a poder alcanzar
un nivel de honra que otros admiren. Pero cuando tú le das el lugar al Espíritu de Dios, permítame decirte, Él te va a ubicar en las cosas gloriosas de esta vida, que serán las que le llamen la atención a todos los pecadores y aún a los religiosos, para que deseen cambiar su forma de vivir. Yo creo que el diseño de vida tiene que ver con una vida en el Espíritu. Voy a poner un ejemplo. Hay una gran discusión. Un grupo de gente que cree en Dios y que está luchando por creer en Jesús tal cual Él es, dicen que el día de adoración es el sábado. Y la mayoría de los cristianos genuinos lo tienen el domingo. Unos lo ligan a la ley y otros lo ligan a la gracia. Bueno, en el reino será sábado, será domingo, o será también lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y todo el resto de la semana, y todo el resto del año, y todas las décadas, y todo el resto de nuestra vida. Cuando tú vives ante la presencia de un rey, para ti te vale el día que vivas, lo vives a plenitud, con un diseño glorioso y una bendición sobrenatural. Amén. Amén, así es, así es. Bueno, tenemos aquí algunos comentarios, vamos a leer algunos de los comentarios que nos han compartido aquí a través de Facebook esta noche. Lorena Duncan dice, buenas noches. Sherezada Sala dice, Lorena dice, feliz de verlos y de escucharlos. Teresita Domínguez, buenas noches, apóstoles, me da gusto escuchar a mi apóstol David. Fanny Piñeiro también manda saludos. Igual que Araceli Rendón, muchísimas. Teresita Domínguez dice, pienso que la pandemia sí nos tomó de mucha sorpresa, pues jamás se imaginó que vendría al mundo todo ese dolor para gente que no conoce a Dios y gente que lo conoce. Creo que hoy la pandemia ha traído una mayor luz para vivir en el descanso de Dios, como dice el apóstol Gadi, justamente. Y tenemos acá Irma Ponce también, saludos y bendiciones. Francisco Lira, Frank Lira dice, nuestro pastor y apóstol David Chi, un testimonio vivo del poder del Señor, quien lo resucitó en su Espíritu Santo. Fanny Piñeiro dice, amén, todo glorioso, pastor Chi. Saludos de Francisco Lira para todos. Irma Ponce dice, aprender a vivir en honra, efectivamente. Y por acá dice Delfino García, saludos familia García Rojas, que Dios los bendiga desde Cuautla, Morelos. Francisco Lira también dice, ocupamos un lugar glorioso en el Espíritu Santo. Y bueno, la pastora Claudia Ángeles también nos dice, qué importante tener un diseño espiritual que ayude a sostenernos en tiempos de dificultad. Y bueno, pues algunos de los comentarios que tenemos esta noche, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que comparten. Le recordamos que este video está en vivo ahorita a través de Facebook, más tarde va a estar disponible también a través de YouTube para que pueda estar, lo puedan compartir, lo puedan tomar notas y ver las veces que quieran. Doctor. Sí, mira, yo creo que me dirijo al público en general. Tenemos un maestrazo aquí con nosotros, ¿no? Que es el doctor Chi. Yo creo que sería muy bueno, auditorio, si usted quiere preguntarle algo a él, aprovechar la oportunidad, porque no siempre se da de tener una personalidad como él en este momento. Entonces, si el auditorio quiere preguntar algo, si quieren pues dirigirse a él en algún sentido, pues muy bien pueden hacerlo, es la oportunidad. Y bueno, aprovechando este momento de las sorpresas, ¿no? Porque igual y yo insisto en que, aunque sí tomó de sorpresa, pero yo creo que debió haber tomado de sorpresa al mundo, pero no debió haber tomado de sorpresa a la iglesia. La realidad es que a gran parte de la iglesia la tomó de sorpresa, por supuesto, pero durante todas las décadas que yo, por ejemplo, yo recuerdo, y no es en el afán de ser polémico, sino en el afán de aportar. Yo recuerdo mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres que fueron ministros de la palabra, hablaban de los acontecimientos y hablaban de la palabra profética, de los sucesos, de las cosas que iban a pasar, de cómo iba a estar el mundo, del sacudimiento de las naciones, de cómo iban a estar las circunstancias, la moneda, el comercio, el colapso financiero, el colapso de todo, ¿no? Entonces, yo creo que también la iglesia se
¿cómo se dice cuando cuando has comido te se empachó? O sea, yo creo que la iglesia se empachó de información de tal forma que, ¿cómo dice ahora el dicho? Agarraba y pegaba, o cómo está la situación esta electrónica, ¿no? De que copia y pega, ¿verdad? Copia y pega, copia y pega. Entonces yo creo que también la iglesia se empachó de copiar y pegar y copiar y pegar y decir acerca de las cosas que iban a suceder, que de tal forma que ahora que están sucediendo o que estamos viendo de más cerquita, ¿no? La cuestión del final de los tiempos, pues a muchos tomó de sorpresa, pero a los que estaban constantemente en la palabra profética, los que constantemente estaban viviendo una palabra y una vida profética, pues ellos se desgañutaban diciendo lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. El problema es que muchas veces nosotros no le damos la importancia de vida a las cosas que la palabra de Dios dice que iban a suceder. El Señor Jesucristo les dijo, al tercer día voy a resucitar. Y yo creo que los apóstoles estaban empachados, ¿no? De tanto milagro y tanta palabra que el Señor Jesucristo les daba, que ellos lo tomaron y dijeron, ok, sí, está bien, sí, al tercer día vas a... Pero yo creo que en tu reino, o algo así por el estilo, ¿no? De tal manera que cuando verdaderamente el Señor Jesucristo aparece resucitado, casi, no sé, se desmayan, ¿no? Y dicen, ¿qué pasó? ¿Es el Señor? Pues no les dije que iba a resucitar al tercer día. Entonces muchas veces la iglesia se empacha de palabra y es necesario que vengan este tipo de sorpresas para que nos acudan también a nosotros como iglesia y podamos buscar las alternativas de un diseño espiritual. Bueno, yo también creo que la iglesia estaba avisada, pero no sabía cómo, porque en parte la responsabilidad nos concentramos mucho en escudriñar los principios históricos de la palabra, ¿verdad? Que por ser del pasado ya cumplieron su propósito, pero es muy difícil ver hacia el futuro. Sobre todo si la boca de los profetas no se abre. Una de las cosas que desesperan es que los profetas están muy callados, ¿verdad? Y los apóstoles están más entretenidos en enseñar teologías, principios escatológicos, pero de la antigüedad, que ya se cumplieron y no están viendo hacia el futuro. Porque el futuro que nos espera es glorioso, pero casi ningún apóstol conoce cómo llegar a construir un estilo de vida para que el pueblo de Dios, mientras esté aquí, pueda enfrentar y resistir al enemigo hasta que el día que llegue su arrebato, ¿verdad? Que partamos con el Señor. Es un dime y diretes de posturas teológicas, de discusiones religiosas, de competencias, celos. Estamos más apegados a competir y a criticarnos los unos a los otros que a unirnos como Jesús pidió, que seamos uno como el Padre y Él son uno, para que su corazón tenga contentamiento, ¿verdad? Y podamos hacerle frente al enemigo. La palabra de Dios dice que habrá guerras, nación contra nación y reino contra reino. No menciona religión. Dice nación contra nación y reino contra reino. De tal manera que si la iglesia no se convierte en reino y los siervos de Dios no nos unificamos, vamos a seguir distraídos, ocupados en cientos de cosas, porque hay mucho que hacer en la obra de Dios. Hay que enseñar hermenéutica, hay que enseñar exégesis, hasta cómo predicar. Hay que enseñar tanta teoría, ¿verdad? Que nos entretenemos en ello, pero no le avisamos a la gente cómo prepararse para resistir al enemigo hasta el día de la gloria de Dios y el día espantoso de Jehová. Son 2 días que vienen a la vez. Uno para los hijos de Dios y otro para aquellos que desertaron o simplemente nunca creyeron. Entonces tenemos que ubicarnos en el tiempo que vivimos. No debemos ser ministros desfasados, ni apóstoles desfasados, comprometidos y solamente atentos a lo que pasa en la religión. No, la religión ya se vino abajo y lo que queda se va a caer. ¿Por qué? Porque son cosas humanas y todo lo humano no es inamovible. Se va a mover y mucho se va a desaparecer, ¿verdad?
debemos estar ocupados en el estilo de vida que le debemos enseñar a nuestra gente y sobre todo aprender a enfrentar a los que originan todo este tipo de luchas que nos agarran de sorpresa. ¿Cómo los vamos a enfrentar? Yo sé que algunos lo están haciendo ya con oración, otros ayunan por ello, pero ni siquiera saben quiénes son, no los conocen, no conocen las organizaciones secretas ni su modo de operar, no saben lo que es la agenda globalista, no saben lo que es el globalismo ni tampoco la globalización, no saben lo que es el estado profundo, pero tampoco saben qué es el reino de la luz. Entonces es muy importante que adecuemos nuestro conocimiento profético para los tiempos que estamos enfrentando y nos hagamos responsables de sacar a los que quieran salir de esa comodidad, de ese confort, de ese engaño, para vivir una vida de verdaderamente guerreros espirituales por una verdad trascendente. Así es, así es. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Rápidamente voy a leer unos últimos comentarios antes de pasar a un comentario final por parte de nuestros invitados. Ever Guerrero dice, saludos desde Tapachula, Chiapas. Un fuerte abrazo, apóstoles. Excelente enseñanza. Muchísimas gracias. Erika Ibarra dice, 1000 gracias por la enseñanza. Es un honor escucharlos y de mucha bendición. Tuve la oportunidad de escucharlos en vivo en Campeche en el Congreso de Líderes. Lorena Duncan dice, la pandemia nos tomó de sorpresa, pero aún vienen más sorpresas. Ahora que ya tuvimos esta experiencia, ¿cómo debemos prepararnos para todo lo que está por venir? Pregunta Lorena Duncan. ¿Quién quiere? Doctor. Bueno, tienes que enterarte qué va a venir. Busquen por favor en las redes sociales qué es la agenda globalista. Y vienen cosas terribles, ¿verdad? Viene una corrupción moral a través de la corrupción sexual, vienen cambios financieros, nos están llevando a un sistema socialista, comunista, en donde el dinero no va a tener el mismo valor que conocimos. Supuestamente la agenda socialista, ¿verdad? Para el 2030, la gente ya no va a tener nada, se va a cancelar la bendición de tener tu casa, la propiedad privada, y todo va a pasar a manos del gobierno. El gobierno va a ser el gran empleador y empresario, y ya no va a haber tanta empresa privada, ¿verdad? Y la filosofía es, no vas a tener nada, pero vas a ser feliz. Eso viene para el 2030. ¿Lo permitiremos? ¿Permitiremos que nuestros hijos les infundan la ideología de género? Que ellos escojan el sexo que ellos quieran cuando Dios ya determinó qué sexo tiene. Vamos a acostumbrarnos a vivir de la forma que el gobierno quiere vivir. No vale el esfuerzo humano, la ideología del hombre, el esfuerzo de la creatividad de nosotros los seres humanos. No vale la fe. No vale el creer que Dios nos va a bendecir y que los tiempos gloriosos vienen sobre el pueblo de Dios. El tiempo de Dios es ahora, ya empezó. Es el tiempo de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, pero también tenemos que levantarnos con una mentalidad de guerreros para oponernos a esa agenda globalista. Es necesario que conozcan lo que es el estado profundo, el deep state, como dicen en inglés. Investíguenlo. Estos gobiernos están haciendo, este sistema está haciendo presión en toda América Latina y en Estados Unidos, de tal manera que ahorita Estados Unidos está siendo gobernado por un globalista, ¿verdad? Y acelerando los procesos del globalismo para prepararlos, las mentes, los corazones y el mundo entero para el gobierno único del anticristo. ¿Nos vamos a conformar con eso? ¿O debemos despertar y oponernos y luchar hasta que Dios quiera? Porque no vamos a pasar toda esa batalla. Alguien ya ganó la batalla y nosotros vamos a ser liberados de los tiempos más difíciles. Entonces hay que pelear, no hay que conformarse, hay que vivir informado. Manténganse informados, no se informen de los medios normales, esos están comprados. Los propietarios de esos dueños son los globalistas, entonces ellos van a fomentar el globalismo a través de sus medios. Infórmense,
en los medios que traen una revelación real, sincera, sin tendencias, para que usted se forme su criterio. Despierte su conciencia, que como hijo de Dios le corresponde pelear por los principios espirituales que sostienen su vida. Muy bien, muy bien. Doctor Gadi, un último comentario ya para terminar. Mira, coincido en todo lo que dice el doctor Chi con respecto a la pregunta que se le hizo, que van a venir más sorpresas. Por supuesto habrán más sorpresas. Pero lo que yo veo en la palabra es que también la iglesia no va a ser borrada del mapa como muchos piensan. Muchos piensan que todas estas sorpresas que vienen y todas estas manifestaciones que incluso están escritas en la palabra y que es la agenda de Dios para lo que va a suceder en el mundo, piensan que va a ser las cosas de tal manera que van a borrar a la iglesia. Y no es la idea de Dios que la iglesia sea borrada por todo este tipo de cosas y sorpresas. Al contrario. El principio, la idea, el diseño de Dios es que la iglesia va a crecer de manera gloriosa, de manera maravillosa. Entonces, yo creo que hay una disyuntiva, o más bien dicho, hay una Y, aquí hay una bifurcación entre el camino del mundo y el camino de la iglesia, que cada día se va a tener que ir separando más. El camino del mundo es un camino de oscuridad, que cada día se va a hacer más difícil, cada día se va a hacer más de sorpresa en sorpresa. Y aunque nosotros nos vamos a dar cuenta de lo que esté viviendo el mundo, nosotros vamos a estar ocupados, al menos los que nos preocupamos por tener un diseño espiritual, vamos a estar ocupados en brillar más en el reino de Dios, de tal forma que la iglesia gloriosa por la cual Cristo viene es una iglesia con un diseño eterno, con un diseño de poder, de justicia, de paz, de abundancia, y aunque el mundo esté viviendo más carencia cada vez, Dios promete mayor abundancia para los hijos del Señor. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No lo sabemos exactamente cómo lo va a hacer, pero Él promete abundancia, Él promete ríos de bendición, Él promete derramar su gloria, Él promete que todos viviremos, profetizaremos, tendremos sueños, predicaremos al mundo. ¿Cómo le vamos a hacer? Va a ser la dinámica del fuego de Dios, del poder de Dios, pero los que no están ocupados en este diseño espiritual, aún conociendo la verdad, serán arrastrados por todas estas sorpresas que el mundo está dando cada vez más. Entonces, creo yo que como punto final de este estudio, que de verdaderamente me gocé de que nuestro apóstol David Chi esté con nosotros, creo yo que estamos en una etapa verdaderamente hermosa, pero también estamos en una etapa de decisiones, donde toda la gente que conoce ya el Evangelio tiene que tomar una decisión de vida o muerte, de un diseño espiritual para poder enfrentarse y ser victorioso en todas estas cosas, para no ser afectado como otra persona más del mundo, sino al contrario, ser luz para el mundo y ser sal para el mundo y ser alguien diferente en el mundo donde la gente venga, porque la promesa de Dios dice que las naciones vendrán a ti pidiendo, ¿verdad?, que les hables la palabra del Señor. Entonces, es ahí la gran diferencia entre una y otra cosa. Así es, pues muchísimas gracias. El tiempo se nos ha terminado. Gracias por todos sus comentarios. Al apóstol David Chi, muchísimas gracias. Gracias, apóstol. Qué gusto verlo y escucharlo. Y yo no sé, pero yo lo veo hasta rejuvenecido, hasta como que le salió más cabello. ¿Le han dicho algo así? Sí, claro. Antes de COVID yo le decía al Señor, quítame 20 años. Y yo creo que le quitó como 30. Y pues yo no sé qué hizo el Señor, pero mi entusiasmo es mayor que antes del COVID. Mi pasión por el Señor, por su reino, mi amor por Él y por mi familia, por cada siervo de Dios que conozco y que busca una amistad conmigo, pues mi deseo es bendecir. Mi deseo no tiene que ver nada con intereses fuera del reino. Mi deseo en el reino es bendecir y que nos unamos para hacer un frente común ante toda esta ola de intenciones secretas que quieren destruir la fe de los seres humanos. Vamos a unirnos
Vamos a invitar más gente que se una y que todos hagamos eco en las naciones, porque el Evangelio es para las naciones y vamos a hacer. Así es, muy bien, muchísimas gracias, doctor Gadi. Pues mire, yo creo que nosotros necesitamos abordar más este tipo de temas, ¿no? Un tema donde es necesario que la gente sepa, la gente se prepare, la gente entienda que Dios tiene preparado, no un as bajo la manga, porque siempre lo ha declarado el Señor, sino que conozcan el poder y la voluntad del Señor para estos tiempos y se den cuenta de que no necesariamente tienen que sufrir lo que el mundo va a sufrir, sino que tienen que brillar donde el mundo se llena de oscuridad. Entonces, pues muchas gracias, apóstol, por estar con nosotros en este programa y pronto lo volveremos a invitar para estar aquí. Un gozo verles, saludos a sus familias, a toda la gente que busca de Dios, que están alrededor de ustedes. Un gran abrazo. Gracias, gracias, bendiciones. Igualmente un abrazo hasta Campeche y un abrazo para toda la gente, todos los pastores, todas las iglesias, todas las congregaciones. Y bueno, pues estaremos aquí al pendiente. Gracias. Gracias, Sam.